cosa, una emoción, una sensación que yo sé que todos hemos tenido y que todos queremos llegar a romper, y es el miedo. En el video anterior, en la clase anterior, vimos las excusas y hablamos un poco de romper los miedos. Pero esta vez vamos a concentrarnos. El miedo es la emoción más grande del ser humano. Se dice que controla el 90% de nuestras acciones. Y debes estar preguntándote, Pacheli, ¿cómo es esto de que controla el 90% de mis acciones? En realidad, yo tomo acciones sin miedo todo el tiempo. A ver, hay dos clases de miedo y vamos a determinarlo. El miedo se puede clasificar por la cantidad, es decir, hay miedos pequeños, miedos medianos y miedos muy grandes. Pero también lo podemos clasificar por miedos que son miedos aceptables y miedos inaceptables. Esos miedos aceptables son los miedos que nos hacen bien. ¿Cómo es eso de que el miedo me hace bien? Ya lo vamos a ver. Y el miedo inaceptable, que es aquel miedo que me hace mal. Comencemos con la primera clasificación. Los pequeños miedos son miedos que sencillamente están en tu comportamiento, tú no te das cuenta, es de forma inconsciente. El mediano ya es un poco más grande, tú eres medianamente consciente de lo que sucede. Y el tercero es de forma inconsciente pero incontrolable, el miedo grande, los llamamos fobias. ¿Sí? Y mucha gente sufre de miles de fobias. Ahora vamos con la otra clasificación. ¿Te acuerdas que te dije que hay unos miedos buenos y unos miedos malos? El miedo bueno es el miedo de la supervivencia. Y por eso te decía que el miedo controla el 90% de nuestras acciones. El miedo es una sensación de supervivencia creada en los seres humanos para poder sobrevivir. Pero hay unos miedos que nos dicen, hey, no hagas esto porque debes sobrevivir. Pero hay otros miedos que son los miedos malos, que son los que no nos dejan llegar a nuestro destino. Son los que nos detienen, son aquellos miedos innecesarios, los que no necesitamos, los que podemos botar en este mismo momento porque no nos sirven de nada. Es decir, un miedo de supervivencia, un miedo necesario, es aquel miedo que le tengo al fuego o le tengo a la electricidad, ¿cierto? Yo no voy a coger mi mano y la voy a meter en una estufa porque tengo miedo de quemarme. Ese es un miedo de supervivencia, es un miedo necesario y es un miedo que nos ayuda en la vida. Pero hay un miedo innecesario, ese miedo de no me arriesgo. Y para esto te tengo dos grandes ejemplos. El primero, la civilización. ¿Has pensado en esas personas, en esos primeros seres humanos que se arriesgaron a ir por el mundo? Salir desde África a recorrer el mundo entero sin mapa, sin saber navegar. Pues como ellos rompieron ese miedo al no saber qué había, qué iban a ver, era más grande su curiosidad. Entonces fue cuando se descubrió gran parte del mundo. Y hoy las civilizaciones somos quienes somos gracias a esas personas que se arriesgaron. Segundo ejemplo, hay un video de Will Smith que a mí me parece buenísimo, que me encanta, que es acerca del miedo y cómo lo mejor de la vida está después del miedo. Y habla de cómo lanzarse de paracaídas. Acá te voy a dejar una parte de ese video para que lo veas. Is the point of minimum fear. It's bliss. It's bliss. And you're flying. Right? And you're doing that. And then 20 seconds, 25 seconds, 40 seconds. And you have enough time to just kind of be like, oh, shit, that's that building. That's not like that one. Oh, you can see the ocean. Right? You start doing all of that and Ahora que has visto que lo mejor de la vida está después del miedo,
debes estar pensando, bueno, ¿y cómo rompo los miedos? ¿Cómo me enfrento a los miedos? Lo primero, rompemos miedos por dosis, en pequeñas dosis. Vamos poco a poco, haciéndolo. Segundo, adquirir mayor información acerca del tema nos da seguridad y nos quita los miedos. Yo empiezo a investigar acerca de un tema y es cuando comienzo a romper ese miedo. Es decir, ¿sabes por qué Warren Buffett no le tiene miedo a invertir? Porque Warren Buffett sabe mucho acerca de inversión y él dice, el conocimiento que adquiero a diario me lleva a tomar las decisiones que he tomado durante mi vida. Por eso es tan importante que empieces a filtrar qué información estás adquiriendo para que también puedas romper los miedos, para que te sientas seguro y comiences a hacer las cosas. El otro es reconocer el miedo. Ese es el tercero. Reconoce tu miedo. Porque cuando reconoces el miedo, sabes que lo tienes, que es una obligación, una necesidad romper con ese miedo. Entonces vas a ir, primero, pequeñas dosis. Segundo, adquiere información. Tercero, reconoce tu miedo. Y cuarto, lánzate. Un respiro. Solamente cierra los ojos. Toma un respiro y hazlo. Yo coloco este ejemplo que es un ejemplo muy, digamos un ejemplo muy sencillo, muy cotidiano. Me sucedió cuando era pequeño. En una ciudad fui a visitar uno de los trampolines más grandes del país. Yo quería impresionar, yo estaba pequeño, quería impresionar a una chica, entonces me subí al trampolín, pero resulta que yo le tengo mucho miedo a las alturas. Y cuando vi hacia abajo, esa sensación de vértigo que coge todos tus órganos y empiezo a sentir miedo. ¿Sabes qué hice? Cerrar los ojos, un respiro y me lancé. Y me di cuenta que duró unos segundos. Y ya había pasado todo lo que le tenía miedo ya había pasado, solo en unos segundos. Cierro los ojos y respiro. Y ahora te voy a decir la otra forma de romper los miedos, y es que cojas ese miedo a tu favor. ¿Cómo es eso, Pacheli? ¿Cómo hago para coger un miedo a mi favor? Mira, es sencillo, ya determinaste cuál es tu miedo, ¿verdad? Vamos a ver qué consecuencias tiene ese miedo. Y te vas a dar cuenta que la consecuencia te da más miedo que aquella cosa que le tenías miedo al principio. Por ejemplo, en el colegio me pasaba muy seguido. Yo era de esos jóvenes que le daba vergüenza alzar la mano y hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Quién tiene preguntas? Y a mí me daba vergüenza. ¿Sabes cuál era la consecuencia de ese actuar, de ese miedo, de la vergüenza? Ser ignorante en el tema. Y ser un ignorante me daba más miedo. Cuando empecé a reconocer ese miedo, me di cuenta que ser ignorante me daba más miedo que el simple hecho de que mis compañeros se llegaran a reír si hacía una pregunta boba. Luego me di cuenta que los más inteligentes eran los que alzábamos las manos y eran los que preguntábamos. Y comencé a ser parte de ese grupo. Pero en esas pequeñas cosas te vas a dar cuenta cómo la consecuencia es más grave. Ahora, veamos es la consecuencia de no invertir tu dinero, de quedarte en la zona de confort, de no arriesgarte, no solo económicamente, en todo. ¿Qué sucede si te quedas en la zona de confort? ¿Cuál es la consecuencia? Que no vas a tener una vida extraordinaria. Y Tony Robbins decía, ¿por qué vivir una vida ordinaria cuando puedes vivir una vida extraordinaria? Es hora de que vivas una vida extraordinaria. Comienza a romper los miedos.